4.500 millones de años atrás. La formación de la Tierra. Durante un gran periodo, estuvo bombardeada por asteroides y meteoritos. Poco a poco, el planeta incandescente se fue enfriando y se formaron pequeñas masas terrestres alrededor de cratones de roca granítica. Fuerzas descomunales desde las profundidades del planeta separaban y hacían colisionar a estos pequeños protocontinentes que iban creciendo hasta formar las grandes masas terrestres existentes en la actualidad. La superficie de la Tierra, la corteza, está formada por una especie de puzzle de piezas gigantes llamada placas tectónicas. Las placas individuales se asientan en el manto, la capa entre la corteza y el núcleo terrestres. Aunque el manto está compuesto de rocas, el calor y la presión interior implican que es lo suficientemente flexible para permitir a las placas superiores desplazarse varios centímetros cada año. La teoría de la deriva de los continentes fue probada por vez primera en 1912, gracias al científico alemán Alfred Wegener. Se percató de que se habían descubierto los mismos fósiles en dos continentes bien distantes entre sí. El paleontólogo y profesor Mark McMenamin del Mount Holyoke College de Massachusetts es un experto en localizaciones de fósiles. Wegener afirmaba que un organismo de agua dulce no pudo atravesar un océano salino. Por tanto, si se han encontrado fósiles idénticos de criaturas de agua dulce o también terrestres en dos continentes que están a gran distancia, se supone que alguna vez estuvieron unidos. Identificando fósiles de diferentes lugares, los científicos pueden trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. La distribución de los fósiles nos dirá dónde fueron depositados y cómo los continentes se fueron yuxtaponiendo. Los fósiles idénticos, existentes en partes muy dispersas del mundo, explican que los continentes se han desplazado. Cuando propuso por vez primera su teoría de la deriva continental, Wegener fue objeto de burla. La idea de que los continentes podían moverse era considerada ridícula. El problema era que no sabían que los continentes se desplazaban. El mecanismo oculto que lo producía no fue descubierto hasta la década de los 60. Las placas tectónicas son impulsadas por el calor. Las placas tectónicas se desplazan por el hecho de que el interior de la Tierra es mucho más caliente que su superficie. La temperatura en el centro del núcleo es de unos 5000 grados. Está tan caliente como las partes más externas del Sol. Gran parte del calor es consecuencia de las colisiones y del bombardeo masivo que hubo en la Tierra durante sus primeros pasos. El resto procede de la descomposición radiactiva de los elementos pesados del núcleo. El calor que escapa del núcleo crea corrientes de convección en la capa siguiente de la Tierra, el manto. El proceso es parecido a las lámparas de lava, donde el calor de la bombilla del fondo crea corrientes de convección en el aceite, impulsando la lava sintética hacia arriba. El calor funde parte del manto y manda torrentes de magma, de roca fundida, hacia la superficie. Esto origina grietas entre las placas, creando nuevas rocas que separan las placas. Conforme las placas se separan, la Tierra asentada encima hace lo propio. Creo que las placas tectónicas son en realidad algo necesario para este planeta. Es una manera eficiente y sobresaliente de enfriar el interior de la Tierra. Esta formación de nuevas rocas hace de cuña, separando las placas y los continentes asentados en estas. En la actualidad, la mayor parte de estas nuevas rocas se forman bajo el mar, creando extensas cadenas montañosas volcánicas interconectadas que se extienden a lo largo de todos los principales océanos del mundo. Una de ellas la podemos ver en el fondo del Océano Atlántico, paralela a la cordillera centroatlántica. Recorre unos 20.000 kilómetros desde la Antártida hasta el Ártico. Sale a la superficie en algunos puntos. Islandia se originó con lava volcánica, aflorando en la conjunción entre la placa norteamericana y la euroasiática. Es uno de los pocos lugares de la Tierra en los que uno puede ser testigo de la separación de dos continentes.
Estamos contemplando estructuras geológicas. Es como un gran libro abierto de geología. Aquí es donde se fabrica la corteza terrestre. Pál Einarsson, profesor de geofísica en la Universidad de Reykjavik, está haciendo un seguimiento de esta cordillera centrooceánica en la que las placas se están separando. El tramo en Islandia tiene casi una anchura de 5 kilómetros. En un lado está la placa norteamericana, en el otro la euroasiática. La plataforma tectónica crece a medida que se van formando nuevas rocas en su centro, separando a Norteamérica y a Europa a ambos lados. El océano Atlántico se ensancha y sendos continentes se van alejando. Con el tiempo, el Atlántico llegará a ser igual de grande que el Pacífico. Para medir la rapidez con la que se separan, Einarsson recurre a sistemas de lectura de posicionamiento global en puntos específicos a lo largo del margen de las placas. Pondremos la antena en el punto más alto y así podremos calcular la posición exacta de este lugar del planeta con respecto al centro de la Tierra. Aunque la cordillera se muestra tranquila y no hay magma ascendiendo a la superficie, las medidas de Einarsson muestran que los dos continentes se están alejando a una media de 2,5 centímetros por año. Por lo que, para cuando acabe este siglo, Europa y América estarán unos 2,5 metros más lejos entre sí. El desplazamiento en Islandia es el típico del proceso que ha configurado los continentes desde su nacimiento hace 4.400 millones de años. Forma parte del gran ciclo continental terrestre. La nueva corteza que se crea en la cordillera centrooceánica se desplaza, se enfría y con el tiempo se hunde bajo la Tierra. Cuando se formaron los primeros protocontinentes, existían varias placas tectónicas interconectadas chocando constantemente y con violencia las unas contra otras, haciendo aflorar nuevos materiales a la Tierra. En la actualidad, la Tierra tiene más de una docena de placas tectónicas, algunas colisionando entre sí y otras separándose. Tiene la suficiente fuerza para desplazar un continente del tamaño de América del Norte unos 5.000 kilómetros a lo largo de 200 millones de años, es decir, 24 kilómetros cada millón de años. La Tierra hace 3.400 millones de años. Las placas tectónicas empujan a los continentes hasta agruparlos. Se juntan hasta formar extensiones terrestres mucho mayores. Los científicos debaten si los cratones combinados con otros cratones formaron un supercontinente, una colosal y continua extensión de tierra. Se llamaba Valvara. Los científicos no saben con certeza su tamaño o forma original. Se basan en los pocos restos que quedan en el cratón de Sudáfrica. Pues Valvara tenía los días contados. Una columna de materia incandescente se está formando a sus pies y está a punto de hacer añicos al primer supercontinente del planeta. Hace 2.700 millones de años, Valvara, la primera gran masa continental del globo, sigue preponderando sobre el planeta. Sin embargo, las placas tectónicas, impulsadas desde el núcleo del planeta, están a punto de producir su escisión. La roca es un buen aislante. Cuando un continente ocupa una gran extensión, la roca atrapa el calor que hay debajo. A medida que aumenta el calor, una columna de magma a gran temperatura empieza a acumularse bajo la gran masa continental. La temperatura continúa ascendiendo y lo mismo ocurre con la presión en el manto. Finalmente la corteza ya no puede soportar la presión y la lava incandescente se abre paso seccionando el terreno. Se puede ver actualmente este proceso en marcha en África. El calor del núcleo de la Tierra está dividiendo el continente. Una gran y profunda fisura recorre el Mar Muerto hasta Mozambique. Grietas gigantescas se están abriendo en tierra firme. Volcanes como el Kilimanjaro marcan los puntos donde en el pasado afloró roca fundida a la superficie. En cuestión de 10 millones de años, la mitad oriental del continente se habrá extendido. La lava incandescente atrapada bajo el gigantesco supercontinente de Valvara finalmente salió expelida a través de las rocas de la superficie
el continente se fragmentó en bloques más pequeños. Estos fragmentos de tierra vagaban por todo el planeta. Sin embargo, nadie sabe qué fue de ellos o qué aspecto tendría el planeta en aquel entonces. La Tierra estaba entrando en sus años oscuros. Tenía solo 2.500 millones de años de antigüedad. Tendrían que pasar unos 1.000 millones de años para que se formara otro supercontinente. Parece ser que la Tierra experimenta un ciclo infernal de destrucción y resurgimiento. La teoría de la deriva continental sugiere que la Tierra pasa por fases cíclicas de dispersión y posterior choque entre continentes. Los continentes parecen separarse entre sí y luego chocarán entre ellos en quizás un periodo de tiempo de cientos de millones de años o más. Cuando un gran continente se divide, los segmentos que se separan se van alejando unos de otros, empujados por la erupción de nuevos materiales en los bordes de las placas tectónicas. Debido a que el planeta tiene una superficie constante, la cantidad de tierra que se va creando es la misma que debe ser absorbida. Este proceso tiene lugar en las zonas de subducción, donde confluyen las placas tectónicas. En las zonas de subducción, la tierra se hunde en el manto, donde es fundida para formar nueva roca. Cuando una placa se zambulle bajo la corteza, da lugar al acercamiento de dos segmentos de tierra. Al colisionar, empieza la formación de un nuevo supercontinente. Estamos a 1.100 millones de años atrás. Y se ha formado el siguiente supercontinente conocido. Su nombre es Rodinia y alberga casi toda la roca continental de la superficie del planeta. Aún nadie sabe con certeza cómo sería su aspecto, pero su parte central lo compone una masa de tierra que con el tiempo daría lugar a Norteamérica. 350 millones de años después, el ciclo de aniquilación y creación empieza de nuevo cuando el calor acumulado bajo la superficie de la Tierra convierte en pedazos a Rodinia. Cuando Rodinia se divide, forma varios continentes más pequeños que se irán separando durante millones de años, hasta juntarse de nuevo y formar Gondwana, un nuevo supercontinente en el hemisferio sur. Finalmente, y tras varios cientos de millones de años, Gondwana poco a poco empieza a dividirse. Las placas tectónicas vuelven a agrupar la Tierra para crear el último supercontinente del planeta. Es una descomunal masa de tierra conocida como Pangea, toda la Tierra en griego clásico. Todos los continentes que conocemos en la actualidad la conformaban. Los geólogos han sido capaces de trazar la posición relativa de los continentes porque hace 350 millones de años existían numerosas especies en la Tierra, cada cual viviendo en regiones distintas. El fósil que aquí tenemos es el primer trilobites que fue descrito como tal en Estados Unidos. Es justamente el mismo tipo de trilobites que ha aparecido en el otro lado del Océano Atlántico, al norte de África. Por tanto, sabemos que los trilobites del Viejo y del Nuevo Mundo tuvieron que haber estado en espacios muy cercanos porque no difieren mucho entre sí. Los registros fósiles muestran que Norteamérica y Europa llegaron a estar unidos. La tierra sobre la cual se asienta Nueva York estuvo próxima a Marruecos. El Océano Atlántico entonces no existía. La costa este de Sudamérica reposaba sobre la costa occidental de África, mientras que Australia, India y la Antártida estaban unidas en la parte sudeste del continente negro. Hace 250 millones de años, el planeta sería un mundo con criaturas a cuatro patas, que fueron progresivamente migrando de una parte de esa masa continental a otra. La Pangea era una gigantesca masa de tierra interminable. No solo hizo al mundo parecer muy diferente, sino que también tuvo un efecto dramático en la climatología. Cuando gran parte de la Tierra está localizada lejos del mar, el clima del interior cambia radicalmente de una estación a otra. Se torna muy caluroso en verano y extremadamente frío en invierno.
No disponía de la influencia atemperante del mar que tenemos hoy. Por eso era un mundo muy distinto. En cierto sentido era más inhóspito y menos habitable, al menos para la vida en tierra firme. Se cree que el cambio climático causado por la formación de la Pangea pudo haber jugado su papel en una de las extinciones a mayor escala del planeta. Este acontecimiento, conocido como la extinción en masa del Permo-Triásico, aniquiló el 90% de la vida en la Tierra. Se la denomina la madre de todas las extinciones en masa. Opino que la formación de la Pangea, con sus efectos perniciosos en el clima, pudo haber sido un factor importante, por supuesto, pero no la sola causa de esta extinción masiva. Hace 250 millones de años, el supercontinente de la Pangea empezó a separarse. Los continentes que conocemos en la actualidad empezaron a cobrar forma. Durante las siguientes decenas de millones de años, Sudamérica se va extendiendo de África, América del Norte de Europa. Australia hace lo propio respecto a la Antártida, dirigiéndose al norte, a climas más cálidos. Las posiciones de nuestros continentes empiezan a ser familiares, aunque no tanto sus elementos más distinguibles. Las cadenas montañosas más extensas del planeta, los Alpes y el Himalaya, y las grandes depresiones, como el Gran Cañón del Colorado, aún no se han formado. Surgirían en una de las mayores batallas de la naturaleza, la resultante del choque de continentes. La Tierra hace 100 millones de años. El mapa continental del mundo moderno poco a poco va siendo reconocible. Pero una batalla sigue teniendo lugar entre los continentes que cambiará la faz de la Tierra de una vez por todas y creará uno de los accidentes geológicos más extraordinarios de nuestro planeta. Conforme los continentes se desplazan gradualmente por la superficie del planeta, tierra y rocas son arrastradas hacia las zonas de subducción entre las placas tectónicas. Pero cuando los continentes colisionan en los bordes de las placas tectónicas, algunas veces se produce una lucha por la supremacía. Si ninguna de las placas cede y desciende para ser engullida por el manto, entonces ambos continentes poco a poco van chocando y deformándose mutuamente. Estos puntos dramáticos de colisiones continentales originan las montañas. Los Alpes, la mayor cadena montañosa de Europa. Con más altura que las montañas rocosas, los Alpes empiezan desde Francia en el oeste y pasando por Italia, Suiza y Austria, terminan en Eslovenia en el este. Su formación es el resultado directo de la colisión continental entre África y Europa. La historia de los Alpes comienza cuando la placa africana se desgajó de la sudamericana. Entonces empezó a desplazarse hacia Europa. Sin el movimiento tectónico no hubiera habido montaña alguna en nuestro planeta. El profesor Gerard Stanley, de la Universidad de Lausana, estudia el proceso que originó los Alpes. Las placas africana y euroasiática empezaron a aproximarse, atrapando entre ellas a una tercera placa, la ibérica. Las tres placas entrechocaron. La placa euroasiática se introdujo en el manto, parando en seco la placa ibérica. El mar de Tetis empezó a cerrarse. Conforme la placa euroasiática avanzaba bajo la placa africana, iba a desplazar el lecho del mar de Tetis y parte de la placa ibérica 1000 kilómetros hacia el norte, levantando la altura del terreno miles de metros. Las rocas que empezaron su existencia en el fondo del mar terminaron en las cumbres de los Alpes. Es fascinante suponer que cuando uno está en lo más alto del monte Cervino, en realidad está pisando la parte más elevada de África. Para los geólogos, África termina en los Alpes. Durante los 100 millones de años siguientes, los continentes continuaron aplastándose. Nuevas cadenas montañosas se fueron formando por todo el planeta.
La mayor de todas, el Himalaya, se formó cuando la placa india, en su desplazamiento hacia el norte, embistió contra la placa euroasiática. Avanza 5 centímetros cada año, ocupando el primer puesto en poder de colisión. El movimiento de la placa india provoca el choque de estos dos grandes continentes y crea uno de los accidentes geográficos más elevados jamás existidos en la Tierra. El increíble poder de la deriva continental no solo levanta montañas, sino que también esculpe una de las orografías más fáciles de distinguir: el Gran Cañón, en Arizona. El Gran Cañón es una gran cicatriz en la superficie de la Tierra. El geólogo Ron Blakey lleva más de 30 años estudiando el cañón. Es un lugar excepcional en el planeta para contemplarlo de cerca. El Gran Cañón tiene 450 kilómetros de largo y consigue abarcar los 29 de ancho. Llega a alcanzar una profundidad de 1,5 kilómetros. Esta garganta deja a la vista el interior del continente norteamericano. Es como ir pasando las páginas de un libro. Cada estrato nos cuenta algo del pasado. Uno de los elementos más obvios del Gran Cañón es que conforme recorremos sus paredes, es como ir viajando a través de una máquina del tiempo. Cada estrato de roca revela la historia geológica de Norteamérica. Desde el momento actual hasta hace 2.000 millones de años. A mayor profundidad, más antiguas son las rocas. Estudiando los estratos, Blakey puede recomponer la historia del cañón. Ha encontrado una de las pruebas más interesantes en lo más alto: fósiles de criaturas oceánicas. ¡Wow! Hemos acertado con este lecho marino. Lo que aquí vemos es un ejemplo extraordinario del periodo pérmico. La información más relevante que nos da respecto al Gran Cañón es que esta zona tuvo que estar próxima al fondo del mar cuando estas rocas se formaron. Ahora este borde del cañón está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, algo tuvo que suceder. O bien que el mar descendió esos 2.000 metros, cosa poco probable, o que el terreno se elevó dicha altura. Creemos que fue lo segundo. Hace 250 millones de años, el cañón empezó a formarse como consecuencia de la colisión entre las placas del Pacífico y la norteamericana. Colisionaron con tal fuerza que el lecho marino de la placa norteamericana se elevó más de 3 kilómetros. Lo que en su día fue un lecho marino se fue elevando a lo largo de 15 millones de años hasta formar una vasta meseta muy por encima del nivel del mar. Así permaneció durante millones de años, mientras era transformada por la erosión del agua. Hace 6 millones de años, a varios cientos de kilómetros al sur del cañón, los movimientos tectónicos abrieron el Golfo de California al océano. Por primera vez, los pequeños riachuelos de las montañas rocosas podían desembocar en el mar. Se trataba de una corriente que nacía a 4.000 metros de altura en las montañas rocosas y erosionaba todo a su paso, como por ejemplo el Gran Cañón, que sufriría el efecto de su cincel. Estos riachuelos confluyeron y formaron lo que más tarde se llamaría el río Colorado. Va carcomiendo el terreno en su fluir hasta el Golfo de California. Fue un río el que esculpió el cañón. El agua iba erosionando las rocas, un estrato y otro, arrancando materiales del cañón y dejando el gran precipicio que hay aquí abajo. El Gran Cañón es un reflejo de la asombrosa fuerza de los continentes a la hora de modelar nuestro planeta. Continuemos con nuestro viaje que traza el nacimiento y la destrucción de los continentes. Situémonos 20 millones de años atrás. 4.000 kilómetros al sur del Gran Cañón, otra colisión de placas está a punto de suceder.
El mapa del mundo moderno está casi acabado. En este momento, el tramo de agua que fluye entre el Océano Pacífico y el Atlántico sigue separando Norteamérica de Sudamérica. En el transcurso de muchos millones de años, la placa del Pacífico se va deslizando bajo la placa del Caribe. La presión provoca la erupción de los volcanes del fondo del mar. Algunos explotan con tal virulencia que crean una sucesión de pequeñas islas entre América del Norte y del Sur. Durante los siguientes 17 millones de años, las corrientes oceánicas depositan sedimentos en los espacios existentes entre estas nuevas islas. Con el tiempo, los sedimentos se van acumulando y comprimiendo hasta formar lenguas de tierra entre las islas. Hace 3 millones de años, el Istmo de Panamá, una estrecha franja de tierra, finalmente enlaza los dos continentes americanos, separando el Océano Pacífico del Atlántico. El flujo de agua entre ambos océanos deja de existir y las corrientes deben tomar otros derroteros. Esto causa entonces otro cambio en el clima de nuestro planeta. Altera la dirección de las corrientes cálidas a lo largo y ancho del globo, trastocando los patrones meteorológicos y posiblemente abocando al planeta a una edad de hielo. Muchas especies desaparecen. Ya se han formado los continentes que conocemos en la actualidad, creando un medio óptimo y habitable para el progreso y la evolución de la civilización en el planeta Tierra. Pero ¿cuánto tiempo durará? Las fuerzas motrices de las placas tectónicas aún siguen activas y fragmentarán los continentes de nuevo. Forjarán otro mundo distinto. Un medio que puede desencadenar otra extinción en masa y llevar a la humanidad hasta el borde de la aniquilación. Una visión desde el espacio nos muestra a los continentes en su aspecto actual. 7 en total, algunos separados por fronteras políticas más que por delimitaciones geográficas. África y Eurasia forman un gran supercontinente que abarca el continente negro, el nuestro y Oriente. Se extiende desde la llanura siberiana rusa hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Un recorrido espectacular a través de 3 continentes que incluye diferencias climáticas importantes, paisajes contrastados y culturas diversas. Por contra, África y Eurasia no forman el único supercontinente del planeta. Debido a que el Istmo de Panamá une Norteamérica con Sudamérica, ambas también pueden ser consideradas como una inmensa masa terrestre. Y si el estrecho de Bering, que une Rusia con Alaska, se congela, es posible partir a pie desde el Cabo de Hornos en Sudamérica hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Un periplo de varios miles de kilómetros. Pero esto no será siempre posible. Fuerzas ingentes desde debajo de la superficie siguen desplazando con celeridad a los continentes a lo largo del globo. Un proceso que se originó desde su gestación hace 4.400 millones de años y que seguirá sin pausa en el futuro. Esto es un pequeño esbozo del ciclo global que la Tierra experimenta desde hace 4.500 millones de años y que seguirá ocurriendo en el futuro. El ciclo continental planetario tiene otro impacto en nuestro mundo. Causa muchos desastres naturales. La tectónica de las placas crea puntos de presión que originan erupciones volcánicas. A medida que los continentes se separan, la inestabilidad entre los límites de las placas causa terremotos que siembran el caos en comunidades enteras. Este acaecido el 8 de octubre de 2005 en la región pakistaní de Cachemira se cobró unas 75.000 vidas y dejó a 3 millones de personas sin hogar. Y el efecto estruendoso de la subducción de las placas bajo la corteza origina unas olas devastadoras. El gran tsunami de Indonesia de 2004 es solo una demostración de la terrible fuerza que desencadena el corrimiento de las placas. Estos desastres naturales forman parte del ciclo de los continentes y seguirán ocurriendo.
El movimiento tectónico es algo natural e inevitable. En California seguirá habiendo grandes terremotos que provocarán daños de consideración y muertes. En años recientes, parece ser como si los desastres naturales provocados por el movimiento de los continentes hayan ido en aumento. Pero también hemos asistido a un mayor nivel de concienciación, superior a esta intensificación del número y gravedad de los desastres naturales. Hemos observado que la gente se ha ido concienciando mucho más. La posibilidad de comunicación instantánea ha dado mucha más publicidad a las erupciones volcánicas y a los seísmos. Somos simples testigos de un periodo brevísimo en la historia de la Tierra. Si hubiéramos podido registrar los terremotos y la actividad volcánica causada por los movimientos tectónicos a lo largo de millones de años, lo veríamos de modo bien distinto. Si se hace un seguimiento durante 10 años, es posible que se registren 10 seísmos importantes y durante los 10 siguientes puede que ninguno. Pero esto no aporta nada. Tiene que ver con el breve periodo de tiempo en el que se realizan las observaciones. Hay que hacer mediciones cientos, miles de años para sacar unas conclusiones. Dentro de 50 millones de años, el océano Atlántico se habrá ensanchado mucho más, alejando aún más Nueva York del norte de África. Mientras que en el hemisferio sur, Australia se dará de bruces con el sudeste asiático. Y en Europa, África se dirigirá hacia el norte, cerrando el mar Mediterráneo. Se formará una nueva cadena montañosa donde antes estuvieron Italia y Grecia. Conocidas como las montañas mediterráneas, serán tan altas como las del Himalaya y abarcarán España, Europa septentrional, todo Oriente Medio, hasta llegar a Asia. Dentro de 100 millones de años, el poder de los movimientos continentales volverá a la superficie de la Tierra irreconocible. El océano Atlántico seguirá expandiéndose, pero se habrá formado una zona de subducción a lo largo de su línea costera occidental. Las primeras señales se pueden ver hoy día en el Caribe, en la fosa de Puerto Rico. Esta fosa recorre de norte a sur la costa este de todo el continente americano. Esta amplia zona de subducción hará desaparecer al océano Atlántico, arrastrando a Europa y África hacia América. Dentro de 250 millones de años, los exploradores intergalácticos retornarán a su antiguo planeta y encontrarán un mundo muy diferente al que les habían mostrado. Ya no existirán los 7 continentes, sino una gigantesca masa que contendrá la mayor parte de la tierra del planeta. Posiblemente encuentre un mundo yermo y helado. Los exploradores buscarán los restos de nuestras actuales ciudades, pero cuando Europa y América colisionen, todas las ciudades a lo largo de la línea costera habrán sido paulatinamente destruidas. Pero incluso la Pangea última puede que no sea el final de la historia. Las fuerzas que la crearon pueden disgregarla igualmente, empezando de nuevo el ciclo de destrucción y de vuelta a la vida.